Listo, nuevamente, siendo las 5:01, bienvenidos nuevamente a este espacio, a estos webinars acá en Semana C. Nos reúne hoy la tercera charla, ¿cierto? Vamos a hablar de procesos creativos en el diseño, que es esa palabra que nos convoca hoy en estos espacios, ¿cierto? Y hoy contamos con otra estudiante, una joven de 21 años, apasionada claramente por el diseño gráfico y el arte, tanto en el medio digital como en el análogo, destacándose claramente en algo que nos apasiona a todos, que es la ilustración, la creación del branding y, como no, el manejo de redes para las marcas diferentes que nos contactan. A lo largo de este proceso académico que ya ha tenido acá en nuestra institución, eh, en Violeta se ha caracterizado por generar esas gráficas creativas y sobre todo innovadoras que cumplen todo objetivo propuesto, aplicando todo ese abanico de conocimientos adquiridos en su formación, eh, y así se desempeña en el diseño de todo este tipo de piezas gráficas o digitales con un enfoque principal en lo que son las redes sociales, comunicando mensajes claros hacia el público específico que pide la marca. Además, cuenta con experiencia en producción audiovisual, creando reels, videos promocionales y todo ese contenido que puede que nos hayamos encontrado mientras surfeamos por nuestras redes sociales que fortalecen la presencia de la marca en estas plataformas digitales. Al igual que nuestro ponente anterior, actualmente es estudiante de octavo semestre acá en la CUN. Entonces, la bienvenida para Jamie, Violeta, bienvenida a este espacio. Eh, Gracias de antemano por compartir con todos nosotros ese conocimiento. Entonces, bienvenida y el espacio es tuyo. Gracias. Bueno, la presentación súper bien, creo que no hay más que decir al respecto. ¿Me escuchan bien? Vale. Entonces, vamos a presentar. Te escuchas muy bien, Jamie. Ya ven mi pantalla. Te vemos perfecto. Vale. Bueno, decidí hablar sobre los procesos creativos que aplicamos principalmente a la ilustración, pero también en general al diseño. Siento que pues el diseño gráfico es una de las ramas más directas que vienen como del arte en sí. Entonces yo siento que en el momento que creamos, que diseñamos, también hablamos desde el alma y mostramos a través de piezas, comunicamos eso que sentimos, que quiere mostrar una marca, esa personalidad, esa identidad que nos representa o que representa en sí a una marca. Entonces, en el propósito en general de este taller es entender eh, un proceso creativo como lo aplico yo personalmente, que es desde el pensar, sentir y comunicar, y traducir esas emociones en ideas con propósito, con sentido, o sea, que no se queden solamente como en lo bonito y en lo estético, sino que eso que realizamos realmente cumpla su función principal. Y pues también como que a la larga descubrir como nuestro propio lenguaje, nuestra propia identidad visual, porque es algo que también se va logrando con práctica, con proyectos, con los años, y también es un entorno en el que nos podemos ir moviendo porque en especial en la ilustración tal vez algunos ámbitos son más de algo que nos exige realismo, tal vez en otros ámbitos, tal vez que sea más cartoon, más animado, más de este tipo de características. Entonces, antes de que empecemos a dibujar, a generar trazos, es preguntarnos
qué queremos que sienta el espectador al momento que vea esa pieza que estamos creando, en especial si es una ilustración. Para empezar ese proceso creativo que hago yo, hoy en día estamos rodeados por el mundo digital, inteligencias artificiales, un sinfín de cosas en las redes sociales. Sin duda alguna, yo creo que todos alguna vez hemos entrado a Pinterest, Behance, Instagram, donde muchas veces encontramos inspiración. Pero siento que también eso como que nos amarra sin darnos cuenta porque nos quedamos como en lo mismo de siempre. Y no vemos que tenemos todo un mundo alrededor, el cual nos inspira muchas cosas, nos inspira identidad, cultura, proyecciones. Entonces, personalmente, ¿qué hago? Buscar inspiración en lo cotidiano. Entonces, tal vez si algún día salí de viaje, qué, qué lugares bonitos, qué cosas pequeñas me parecieron como diferentes y digo, ven, le tomo una foto, desde esta perspectiva se ve diferente y eso hago pues por lo general, fotos de donde viajo, de actividades o cosas que realizo con compañeros, con colegas, cosas muy culturales, los típicos atardeceres de acá en Boyacá. Entonces, es como, son pequeñas cosas que voy guardando y quedan como una base de inspiración también para futuros proyectos. Acá encontramos otras secuencias eh, y en realidad muchas de estas imágenes han servido de base realmente para proyectos que he tenido que realizar. ¿Y por qué me parece tan valioso? Porque a veces es también mirar desde el ojo de otras personas, desde cómo ve el mundo un niño, cómo se vestía antes mi mamá, cómo era la cultura antes, cómo es ahora, cómo realmente se ve un páramo y no es como nos lo cuentan. Entonces, todas esas cosas a veces es mejor vivir la experiencia que quedarnos solamente con lo que vemos en redes sociales. Después de esto, toco un tema como súper importante y muy común hoy en día, que es como, estoy sufriendo un bloqueo creativo. Pues esos son como mini tips para que realmente no suframos esos bloqueos creativos, porque esas son cosas como que en las que nos amarramos y nos enfrascamos nosotros mismos y es como que a veces siento que eso sucede porque nos soltamos y no dejamos fluir el proceso. Entonces es como que en el momento que nos sintamos así, cambiar de entornos, tal vez ir a bibliotecas donde encontremos otros eh, métodos de inspiración, cambiar de técnicas y solamente dibujo en digital, pasarme de pronto a lo análogo, probar si no es vinilo o acuarela, plantearnos pequeñas metas. Entonces, por ejemplo, no sé, hoy amanecí completamente bloqueada, entonces, no sé, tal vez empezar a manchar mi sketch y sobre esas manchas, ¿qué ideas surgen, sí? Así como cuando nos ponemos a ver las nubes y de pronto a esta nube le veo esta forma, algo así. Otros tips son como mi canción favorita, qué me representa, qué emociones me hacen sentir y plasmarlas tal vez a través de un dibujo, qué estoy sintiendo ahorita, qué emociones y cómo las puedo reflejar a través de una ilustración. Es como poner en práctica nuestros trazos, nuestra mente, para que en el momento que tengamos un proyecto real sea más fácil desenvolvernos. De ahí pasamos de lo que es de la idea al concepto. Y la idea es como ese primer pensamiento que nos viene a la cabeza sobre ese proyecto, esa ilustración, y cómo empezamos a moldearla, a darle realmente ese enfoque que queremos que logre ya al finalizar la pieza. Este primer ejemplo es de las ilustraciones que se hicieron para Hércules en el momento que se empezaba a animar la película. Primero se hace un concept art en Disney, donde son lluvias de ideas, que es lo primero que sale, que es más bonito, y de ahí se le empieza a dar forma a los personajes. No siempre esa primera idea es lo que va a resultar al final, pero cualquier idea es válida para llegar a ese
resultado. Acá tenemos más ejemplos de cómo partimos de una idea y el concepto termina siendo algo completamente distinto o tal vez no. Algo que me gusta mucho de Disney es que más que en los protagonistas se desarrollan súper bien los villanos, o sea, como que se busca darles ese enfoque que realmente uno diga, "Ah, realmente son malos". Y algo así pasa, por ejemplo, ¿qué pasó con el personaje de Elsa de Disney? Al principio los bocetos eran muy diferentes al resultado final. Terminó siendo un personaje muy blandito, muy tierno, porque ellos buscan eso, ¿no? Que el protagonista siempre se vea como el superhéroe. Y descartaron bocetos que no eran malos, en realidad eran ideas muy buenas que tal vez configuraban con la personalidad del personaje. Sin embargo, no llega al propósito final. Y de pronto eso es a veces lo que también nos funciona para nuestros procesos creativos. Desenfrascarnos, salirnos de lo típico, ¿no? O sea, no que si me piden una niña ilustrada, voy a ser la típica niña con dos colitas que juega con las muñequitas. Sí, tal vez hace parte de, pero porque no es una niña que le gusta jugar con Hot Wheels, que le gusta estar montada en motos de motocross o cosas así, ¿sí? O sea, ¿qué, qué son esas pequeñas cosas que le empiezan a dar identidad a nuestro personaje y que hace que sea diferente a los demás que hay en la industria, ¿no? Que lo hace sobresalir entre los demás. Acá hay un proceso de idea al concepto que realicé yo misma. Era para un proyecto para mi proyecto de grado del SENA, en el que estábamos estudiando los páramos, estábamos estudiando la historia que hay detrás de ellos y pues descubrimos a Bachué, ¿no? La diosa del agua. Esta fue una primera idea muy realista, más estructurada, sus colores y todo, pero al final decíamos, no, queremos que sea más amigable, que se entienda más con las personas, que los colores sean más vivos. Entonces la idea final resultó en esto, pero siempre empiezo con trazos por el papel para experimentar. Algunas herramientas prácticas que me funcionan a mí y a algunos colegas, evidentemente los mapas mentales. Partimos de una idea principal y de ahí empezamos a adjuntar sonidos, sensaciones, como que todo muy real, así no se vaya a aplicar directamente en el personaje. ¿Por qué? Porque crear un personaje es crear toda una identidad, entonces es llenar eso con todos esos vacíos que pueden haber para que nuestra idea final quede lo más completa posible. Asociaciones libres, siempre pienso que también es bueno como empezar desde la experimentación, cuál es esa primera idea que nos surge y cómo empezamos a moldearla. ¿Qué palabras claves, qué personalidad tiene? ¿Es psicorrígido? ¿Se enoja fácil? ¿Es alegre? ¿Es divertido? ¿Sí? ¿Qué cosas caracterizan a nuestro personaje? Y a partir de toda esa asociación de ideas, también generar un mood board, cómo se va a ver, qué colores le gustan, qué come, qué texturas utiliza, ser súper detallistas para que entre más detalles el resultado sea mucho mejor. Y el storytelling es ya para empezar a ver qué historia empieza a contar nuestro personaje sin necesidad de escribir. Es que es un arte súper bello porque tú no tienes que escribir 1000 páginas ni tener que estar hablando para que tu personaje hable por sí mismo, con sus colores, con sus texturas, formas, ya te empieza a comunicar, ya te empieza a contar una historia, te empieza a generar sentimientos negativos o positivos, bueno, ya depende del propósito del mismo, pero tiene toda una historia detrás y nosotros somos los creadores de esa historia. El personaje como identidad visual, lo que digo, o sea, empieza a estructurarse y tenemos que hacernos preguntas claves como ¿qué hace nuestro personaje? Si, por ejemplo, en la escena que estamos desarrollando le gusta o no su estado, está feliz, triste,
y qué tipo de persona es, qué personalidad lo identifica principalmente, porque cada una de estas respuestas le empiezan a dar color y vida a nuestra ilustración. Entonces, de ahí creo que lo ideal es siempre empezar con imágenes, cómo nos gustaría que se vea, qué gestos y posturas lo caracterizan, porque no puede ser como que mi personaje se sienta súper triste y frustrado, pero eh, lo dibujo brincando en una pata. Entonces, analizar como tal qué quiero construir en mi escena para empezar a canalizar eso, en qué gestos está haciendo, qué poses está utilizando. Ya sabemos que lo otro es, digamos, qué tipo de personaje, si está cartoonizado o es realista, porque me gusta mucho el realismo, pero ¿qué pasa con el realismo? Que si tú te equivocas y la nariz no quedó tal cual, pues ya no es realismo porque cambia completamente la identidad del personaje. O sea, detalles mínimos van a hacer que ya no sea como tal realista. Pero en el cartoon o en ilustración más libre se puede jugar más con el personaje, se puede salir del molde del típico estructura cabeza, hombros y ya tal cual, sino que empezamos a jugar con las posturas, si el personaje es más robusto, más cuadrado, ¿qué nos evoca eso, sí? Por lo general, pues si son más curvos, tienden a ser personajes más tiernos, si son más gruesos, pues son más fuertes como los superhéroes, pero también de qué manera hacemos que sobresalga de esas típicas identidades, porque nuestro superhéroe no puede ser un personaje delgado, ¿sí? O sea, como darle identidad y darle coherencia a nuestro personaje, sin que caiga en lo mismo de siempre. De ahí también qué colores, qué texturas le gustan a nuestro personaje, cuáles se verían mejor, qué ropa y accesorios utiliza. Y en ese qué ropa y accesorios y cosas claves, también hay todo un mundo por descubrir, porque no es solamente como se viste oversize y ya, sino ir más allá. ¿Qué haría si mi personaje es afro? Entonces yo sé que se cuida el cabello porque es más frondoso, o tal vez no, pero se cuida un poco más la piel, o sí, qué cosas van más allá de lo que podemos ver. Y el entorno, la atmósfera. Nuestro espacio puede ser hasta un fondo completamente negro, pero siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa de esas nos va a comunicar algo. Si es una plaza, si es una casa, si cualquier espacio nos va a comunicar algo, así no haya nada. Porque en cada uno de estos gestos se revela lo que es nuestro personaje. Y para ello utilizo como disparadores creativos, o sea, empezar siempre desglosando desde lo más pequeño hasta lo más grande para darle esa identidad a mi personaje. Podemos empezar porque si es un deportista, no es como, sí, ya sé que utiliza una sudadera, no, porque caemos en lo típico, sino tal vez de qué color son sus cordones, si es una niña, porque los cordones no podrían ser cintas, sí, ir más allá, o sea, explorar muchas más cosas. ¿Qué cosas guarda en sus bolsillos? O sea, no sé, tal vez el llavero del personaje, ¿no? Porque todos cargamos llaves, entonces, desde esas cosas típicas y cotidianas que tendría un personaje, ¿qué lo caracteriza? Porque no es lo mismo que el llavero de mi personaje sea, no sé, un perrito a que sea un Batman, ¿sí? Todo eso identifica la personalidad de nuestro personaje. ¿Qué objetos nunca dejaría? ¿Qué siente o cómo se expresa cuando se enoja o se ríe? Y esto sirve mucho, mucho, mucho para el área de animación, porque digamos, tal vez cuando nuestro personaje es una ilustración y ya es estática, bueno, quedó como en lo que nos demuestra en esa simple imagen, pero en la animación pasa que el contexto es mucho más profundo, como hablaba mi anterior compañero, o sea, y como he hablado con otros colegas, tú tienes que crear todo un mundo, o sea, no es solo crear el personaje,
sino crear qué hay en el fondo, qué ropa, qué cosas, si el pocillo es este, por qué. Entonces es súper importante socavar en esa idea de cómo diseñamos nuestro personaje, cómo se expresa, si llora, si es explosivo, para que también, por ejemplo, al momento de animación, poder reflejar esos gestos y emociones en nuestra idea final. Acá, por ejemplo, cómo organizaría los disparadores creativos de un personaje, la ropa, qué esferos utilizaría, si en su casa normalmente usa peluches, tiene peluches todavía, si en su bolso carga el típico espejito, en el caso de que, por ejemplo, pues el personaje que estaba creando, ¿no? Y esos disparadores creativos los reduzco a palabras claves y hago como un breve boceto de mi personaje, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es un personaje que es chic, es súper estilizado, pero también utiliza ropa oversize como para sentirse libre, con confianza. Se ve que es un personaje tierno, apapachable y expresivo. Y a partir de esas cosas empezamos a identificar ya cómo se vería nuestra idea final. Pero también cómo podemos aplicar todo esto cuando no se trata precisamente de un personaje. Pues lo que decía en principio, o sea, cada pieza gráfica tiene alma propia, o sea, tiene toda una historia por contar y el hecho de que no haya un personaje central no quiere decir que no nos esté comunicando algo. Y ese es como el reto de nosotros, siempre entre menos elementos, pues cómo podemos llegar más allá, ¿no? Y siempre tener en cuenta las preguntas como de qué quiere comunicar esta pieza y qué emociones quiero despertar a quien mire mi pieza. Entonces acá tengo una ilustración que hice para clases donde pues sí, no podía dibujar como tal un personaje así quisiera, en teoría. Y es como a través de una ilustración veo que ya me muestra que es un mundo un poco oscuro, tenebroso, pero tal vez con algo de luz, con diversión, porque en medio de todo hay un poco de luz, de color, y siento que ya ella habla por sí sola, ¿sí? Entonces es lograr eso a través de nuestras ilustraciones o piezas gráficas sin necesidad siempre de ser tan textuales, de llenar de información, de llenar de texto, porque sobresaturar una pieza hace que también el espectador se canse, no la vea, no la lea, siempre como ir al grano y por eso es preciso enfatizar tanto como en qué queremos que evoque nuestro personaje, nuestra ilustración o nuestro proyecto final, para que al final no sea algo tedioso para el espectador y pues se vuelva una pieza obsoleta y una más en la industria. Eh, Más allá de los personajes, lo que digo es como el propósito visual de nuestras piezas, qué buscan comunicar, qué emociones y atmósferas queremos que transmita, qué elementos visuales pueden reforzar todas esas sensaciones, jugar siempre, o sea, con elementos visuales hacen que se refuerce esa pieza, o sea, jugar con texturas, con los colores, tener en cuenta siempre las colorimetrías, porque ya sabemos que un color siempre va a evocar una emoción, siempre nos va a llevar a algún lugar, a algún estado, y, y lo hemos visto, se utiliza muchísimo en cinematografía, además de la ilustración, porque indudablemente los colores nos llevan también a experimentar sensaciones, entonces siempre apoyarnos en esos recursos que tenemos para no caer en lo mismo y llevar nuestro personaje, nuestra ilustración o pieza a otro nivel. Del concepto del papel cuando la idea empieza a respirar. Entonces ahí básicamente vamos de la idea al boceto, ya empezar a poner colores, texturas y dar acabados finales. Acá pongo algunos procesos personales.
que he hecho de bocetado, lo que digo siempre, siempre empiezo por el sketch, por el papel. Y esta es una fase súper bonita porque no es como que tiene que salir algo ya perfecto, sino es empezar a experimentar. O sea, ya tenemos algunas ideas, tenemos un mood board, tenemos una estructura base para empezar a dar esos primeros trazos. Y no tiene que ser perfecto, porque es que también a veces los bloqueos creativos se generan por eso, porque queremos llegar a la perfección y a la idea final desde el principio. Y eso se vuelve frustración, se genera un conflicto con nosotros mismos porque no salió a la primera. Pero cuando tú empiezas y empiezas a bocetar, a generar ideas y más ideas, es cuando empiezas a darle forma y a decir, no, esto me funciona mejor. Empiezas a experimentar qué colores quedan mejor, qué tonos, qué texturas. Y digamos que está súper bloqueado. Por ejemplo, acá está el tip que daba de tachar y manchar mi libreta y sobre ello empezar a ilustrar qué personajes me vienen a la cabeza sin necesidad de que se vean perfectos, porque es que no es que tenga que ser perfecto a la primera y tampoco es como que nos tengamos que enfocar solo en lo estético, sino que también cumpla su propósito de comunicar. Acá hay algunos otros bocetos personales de algunos, ahí al final ya el resultado final, la pieza final de, de lo que resultó y nos daremos cuenta que pues lo que hablaba al principio puede que sí, lo que dibuje en principio sea la idea final, como puede que cambie completamente. En la fase como de ya experimentación visual, lo que habla es permitirnos cometer errores sin sentirnos culpables. Y algo súper bueno es como crear 3 versiones en adelante. ¿Por qué? Porque la primera idea no va a ser la idónea, no, o puede que sí, pero entre más y más versiones es cuando empiezas a asegurarte, esto me gusta más, esto no me funciona, este color está mejor aplicado, quiero la cara más delgada, más gorda, más ancha, porque puede funcionar mejor con la personalidad y empiezas a experimentar hasta que ya tienes un resultado coherente con lo que querías. Para esta fase de experimentación traigo ejemplos de una persona que fue partícipe en la creación, bocetación en el concept art de Spider-Man. En Instagram la encuentran como Catizai y es súper loco porque lo que decía, o sea, es más simple, no es por desmeritar, pero tú en una ilustración estática haces la ilustración y ahí quedó. En el proceso de animación son secuencias que pueden tardar años en el proceso de experimentación de color. Hoy en día no tanto, sin embargo, esta película es una de las que más lleva trabajo por el tipo de animaciones que utilizan y se enfocan mucho como en que realmente le llegue al espectador. Entonces, acá ella nos muestra que hacen muchísimas pruebas de color de diferentes frames para ver si realmente cumple con lo que quieren mostrarle al espectador. Vemos que en algunos utilizan unas tonalidades más frías, en otras más cálidas, más coloridas, donde se nota más el personaje, tal vez donde se ve más a contraluz. Y ellos empiezan a experimentar qué cosa funciona mejor y qué se descarta. Acá hay algunos otros ejemplos donde varía la luz, los tonos y cuál llega con esa sensación más amigable al espectador. O sea, por ejemplo, cuando abrazas al papá es como esa cantidad de sentimientos que ella está experimentando y cómo a través del color, de la textura, de la forma, llevamos eso a quien lo está viendo. Este es otro ejemplo de ella misma, de Catizai, donde también participó en la creación de la película de las guerreras K-pop
y también hacen muchísimas pruebas de color. Y como pueden ver, o sea, son películas que el resultado final es ya animación 3D, o en el caso de Spider-Man fusionan distintos tipos de animación, pero acá en la fase experimental se quedan netamente con la base del boceto del frame para sobre ello sobreponer texturas y colores y ver qué funciona mejor, porque no es como irnos ya a la fase final que nos va a quitar, o sea, muchísimo tiempo para no llegar al resultado esperado, sino es mejor tardar lo necesario en el proceso experimental, pero que el resultado final sea como el que se busca. Acá hay dos ejemplos de las mismas escenas y ahí podemos ver, por ejemplo, en esta parte, cómo utilizan texturas diferentes que nos llevan a sentir cosas diferentes. Lo mismo en la colorimetría. Entonces siento que son ejemplos súper buenos de cómo a través de la ilustración podemos comunicar de diferentes maneras. Ya en el proceso de la creación de formalizar como tal nuestra pieza, es que ya fusionamos todo eso, ya fusionamos la base estructural, moodboards, ideas, mapas mentales, palabras claves, ya pasamos por el bocetado, ya hicimos experimentos con esos bocetos y decimos, esta es la idea que quedó, o sea, esta fue la que mejor creemos que va a funcionar y la empezamos ya a pulir esos últimos detalles, esas últimas cositas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, ya en creaciones de piezas finales propias. Por ejemplo, acá está el caso del pescado, o sea, empezó algo así. Tal vez no, no hay como imágenes de lo que fue la fase de experimentación, porque es un proyecto ya un poco antiguo, pero se puede ver como el resultado final de cómo si realmente llevamos una buena estructura, un buen proceso creativo, los resultados indudablemente van a ser buenos, o sea, van a ser lo que esperamos. En este caso también fue un taller hipotético que se hizo este semestre y, y a veces siento que, por ejemplo, la ilustración es muy dejada de lado porque es mejor poner directamente una persona, es mejor experimentar con una fotografía directamente para ganar tiempo. Sin embargo, siento que con la ilustración se logra conectar y llevar emociones más allá, como poder hacer unas estructuras y cosas mucho más creativas. De este no tengo como tal el proceso, sin embargo, también se llevó a cabo la realización de moodboards, porque, por ejemplo, decían, sí, raíces digitales, pero no nos podemos quedar con que solamente las raíces son, tal vez acá en Duitama son los campesinos, son las ruanas, ¿sí? Pero tal vez si nos vamos hacia La Guajira, son los tejidos, más cosas como el macramé, con figuras típicas de nuestros antepasados indígenas, si nos vamos hacia el Chocó, entonces hay una cultura más afro y uno tiene que llegar a como si es un festival de raíces a nivel nacional, ¿cómo puedo llegar a ese resultado final sin que se descuide algún aspecto, sin que alguien se sienta excluido, pero que todo quede como integrado en una pieza sin que se vea que algo sobra, que algo no va? Ese es el verdadero reto. También jugar con las colorimetrías, porque si nos damos cuenta entonces de raíces digitales, no es quedarnos solamente con colores tierras, tonos tierras, sino ir más allá, qué elementos podemos fusionar para que elevar eso que suena como raíces a ese mundo tecnológico y digital. Y es algo como que se buscó lograr a través de esta pieza. Esta es una creación también que se realizó para una exposición animalista
esta es una ilustración realista donde literal teníamos que investigar al animal, cómo funcionaba, hasta escuchar su canto para poner todo eso en una pieza que teníamos que explicar en un laboratorio de inglés. Entonces era naturalista y además teníamos que investigar aún más para llegar a exponer esta ilustración en inglés. Y, y es ver cómo podemos encontrar distintos detalles, los colores, cuando tú vas más allá y no es el simple pajarito que me encuentro todos los días, sino eh, tiene estos colores, tiene estas texturas, el macho se ve así, pero la hembra se ve diferente, su canto es así, empiezas a descubrir también todo un mundo que también no solamente, o sea, lo bonito también de esto es que lo que tal vez te queda de un proyecto te puede funcionar también para proyectos futuros. Siempre, siempre estás en constante aprendizaje, en constante conocimiento y en constante práctica. Esta también es una que podemos ver, bueno, la de Bachué, ya vimos como el boceto inicial. Llegamos al final como a este resultado, que es más amigable, que siento que conecta más con diferentes personas, es más digerible, más blandito, más tierno, sin embargo también se ve aplicado como todo un mundo de texturas, elevar que realmente es la diosa del agua y no otra cosa. Y cómo relacionar todo esto con el mundo del cuidado de los páramos, que era la finalidad del proyecto, a través del diseño, concientizar sobre el cuidado de nuestros páramos. Entonces es un proyecto súper bonito donde desde la investigación, de conocer nuestras raíces, generas actualmente conciencia a las personas. Acá hay otro proyecto que es una creación donde vemos el proceso de bocetado por este lado. Entonces ahí es donde voy a que el boceto inicial no es lo que va a resultar al final, pero muchas de esas cosas funcionan como base para dar un resultado final. Este proyecto también era como más personal, crear una historia ilustrada en la que se hablara de cualquier cosa. En este caso es como un reflejo mío, como un arquetipo, y empecé a desglosar como esas cosas que me identifican, qué colores se resaltan, qué tipografías también me identifican, porque en este caso también iban a hablar por mí. Y creo que se logra un gran resultado a través de ello. Y por último, también como lo decía en principio, este amor como por el arte y el diseño nace desde la parte análoga y esta fue como una de las primeras presentaciones que hice en una galería acá en Duitama y fue post pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo reflejamos que primero fue una época súper dura en la que ni siquiera podíamos respirar? En el caso de que viviéramos en ciudades grandes como Bogotá, el encierro, y era mostrar eso, ir más allá a través de la ilustración, mostrar cómo queríamos sentirnos en ese momento, no respirar simplemente cosas plásticas y demás, sino llegar otra vez a lo natural, a reconectarnos y encontrarnos con nosotros mismos. Y es como lo que busco evocar en ellos, ¿sí? Y en muchas otras piezas que he hecho análogamente, como mostrar más mis emociones porque son más fáciles de realizar, el demostrar mis emociones a través del arte análogo. Me sale mucho más fácil y que además no son proyectos como tal de tienes que hacer esto de ya para allá, porque cuando ya trabajas en un entorno empresarial es que tienes que hacer la propuesta más rápida, tienes que hacer todo ya, ya, ya.
Y por eso también siento que a veces se descartan y se dejan procesos elementales para una buena comunicación. Y ya para cerrar, como que es decir que detrás de cada ilustración, detrás de cada diseño, detrás de cada pieza que creamos, hay un mundo que busca ser contado. Entonces es como empezar por inspirarnos, no es copiar. A mí me parece súper bueno cuando yo creo que yo dibujo desde que tengo memoria y me parece súper práctico como sí, tomar ideas, tomar referentes, replicar ilustraciones de gente que nos inspira para practicar, para pulir nuestra técnica, pero cuando queremos ir más allá ya tenemos que empezar a mirar con los ojos que vemos al mundo y empezar a plasmar eso a través de nuestra arte, ya teniendo la técnica, el conocimiento y todo ello, empezar a inspirarnos y a plasmar eso en nuestros sketches, en nuestras piezas, empezar a bocetar sin sentirnos presionados y soltar, dejar que el proceso fluya. El explorar también nos enseña que no hay un único camino, sino que hay múltiples opciones por las que nos podemos inclinar. Sin embargo, siempre va a haber una que va a ser la más idónea, pero siempre, siempre va a haber un espacio para explorar alternativas y comprender que nuestro resultado no es como entregue la pieza y ya, sino son nuestros pequeños hijos que vamos a dejar regados y que son los que nos inspiran a seguir creando. Y ya, eso sería todo. No sé si tienen preguntas, dudas. Violeta, muchas gracias por esa intervención, por compartirnos un poco de ese proceso tan personal, tan íntimo, tan propio de cada diseñador. No sé si hay preguntas en el chat. Yo sí tengo una para ti, Violeta, y es, empaticé mucho como productor de piezas gráficas con tu charla, sobre todo cuando decías y abordabas la problemática de explorar, ¿cierto? Explorar creativamente, no tener miedo a la falla, y era algo que me pasaba a mí cuando diseñaba y hacía tatuajes, ¿cierto? No sabía en qué momento ya un diseño estaba terminado, ¿cierto? No sabía, y un proceso creativo siempre va a ser así. En un proyecto siempre va a haber algo por mejorar, siempre va a haber algo por afinar, aristas por cubrir. Pero yo te quiero preguntar, Violeta, desde tu personalidad y de la forma única que tienes para producir gráfica, ¿cuál es ese punto donde tú dices, ok, listo, yo creo que finalizo esta etapa de exploración, paso a la etapa de producción? Y como segunda pregunta, durante esa etapa de producción, tú como ilustradora, cuando dices, no, ya, acabé esta pieza. Ok, bueno, hay algo súper importante que mencionaba también, es que hoy en día las industrias buscan como que todo sea ya, ¿sí? Como que tienes la fecha límite para mañana. Entonces, siempre, ¿en qué me apoyo para que el resultado sea lo más rápido posible en esos casos? Es tener una buena base, una buena estructura, buena investigación, buenas referencias para llegar a decir, esto es lo que quiero. O sea, siento que siempre partir de una buena base nos va a llevar a un resultado más rápido y eficaz, y más en una industria donde hoy en día todo va muy rápido. Claro que no es como todo color de rosas, porque pasa mucho que, digamos, ya tú dices, la pieza está terminada y duraste ahí 4 o 5 horas dándole, te levantas por un café, respiras, vuelves y dices, no,
Esto, esto lo tengo que replantear, esto lo tengo que cambiar. Y lo que dices es que es de constante aprendizaje y cambio. Entonces también, digamos, cuando son proyectos concertados con otra persona, entonces está el, bueno, ya siento que acá estoy, esto está bien, cumplo con la fecha, con el tiempo, pero también es lograr que eso que hice conecte con lo que me solicitó otra persona, ¿no? Entonces, lo que digo, para un buen resultado, lo mejor siempre es una base sólida. Y esa base sólida no nos va a ayudar solo en el proceso de creación, sino, por ejemplo, que cuando ya tienes esa concertación con un cliente, eh, te ayuda a tener ese criterio para defender tu pieza y decir, pues es que por estas razones es que siento que la pieza funciona mejor, por estas razones es que siento que esto evoca mejor y evitar también tantas correcciones, ¿no? Porque a veces es como, no, cámbiale esto, ponle esto y lo que en principio se veía armónico termina completamente cambiado por el cliente. Ya en un caso más personal, cuando digo que mi pieza, que lo que estoy haciendo está bien, pues no sé, es que yo creo como que lo sientes, como que ya estuvo, ya le cuadré, ya lo veo simétrico, ya me comunica lo que estaba esperando. Pero, y siento que eso es bueno dentro del proceso creativo también, o sea, que en medio del ajetreo, del agite, de que llevas 5 horas diseñando, tomarte un respiro y volver para ver, porque es que siento que después ves las piezas con ojos diferentes. Algo que también me funciona mucho, digamos, cuando son piezas para clientes, es que, bueno, ya estoy casi que terminando la pieza. No es enfrascarnos en tener el ego de como yo soy el diseñador, entonces me las sé todas y ya está bien perfecta, sino que también cuando ya está casi que finalizada hago un testeo de, eh, no sé, con mi pareja, mira qué te parece lo que hice, tal vez con algún conocido, tal vez con alguien que tenga relación con mi cliente, para ver si también al espectador, que es realmente quien finalmente la va a digerir, la entiende y está cumpliendo su propósito. Porque tal vez me dicen, no, pero es que siento que esto se ve así y tú no lo ves con esos ojos, ¿sí? Entonces siempre es bueno también una segunda opinión, o sea, siento que no nos la sabemos todas y es bueno también tener una segunda opinión. Gracias, Violeta, por compartir nuevamente esa respuesta con todos. La profe Natalia tiene una pregunta antes de darle paso a ella. Pues nada, Violeta, no sé si la invitación tengas un link, un portafolio, un sitio donde podamos ver la evolución de ese trabajo, tus exploraciones antes de cerrar este espacio. Profe Natalia, adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos. Jamie, muy buenas tardes. Pues más que preguntas, eh, quería como, más bien, felicitarte porque resueno con muchas cosas de las que mencionaste que me parecen vitales, no solamente como profesional, sino como profe en este caso, de muchos aspectos que yo le menciono a los chicos y que me encantaría que no los que estamos acá, sino muchísimos te escucharan porque me parece genial la forma tan sencilla como explicas un proceso que es bien complejo, complejo de hacer, de vivir, de confrontar. Resoné mucho en el momento en que tú mencionas cómo es importante expandir los límites de las referencias, entendiendo también que es una referencia como, yo le digo a los chicos, como hay un mundo mucho más allá de Pinterest, hay un mundo muy grande más allá de Pinterest, en el que es supremamente importante pues encallar en detalles, en experiencias, en visiones, en imágenes que tal vez pasan desapercibidos, pero que se convierte en ese acervo que nosotros como comunicadores visuales debemos tener y mantener. Entonces, no sé, resoné con muchísimas cosas que tú mencionaste y pues me encanta y te felicito por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, es como todo un proceso como de constante crecimiento, o sea, lo que decía, no, es más, yo expongo el tema porque me gusta mucho y resuena mucho con la ilustración, pero
lo que queda es como camino por recorrer, por aprender, y el mismo mundo es el que nos va mostrando, nos va enriqueciendo eso para en nuestras piezas plasmar toda esa riqueza visual que podemos llegar a tener. Violeta, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por compartir esas piezas contigo. Para cerrar, yo simplemente tengo dos comentarios, y es: como artista de tatuaje, por favor, te pido de que nunca dejes de rayar, nunca dejes de explorar nuevas formas, nunca dejes de jugar con el color, de divertirte. Me encanta que desde tan joven tengas transmitido el chip de no tenerle miedo al error, de fallar, de explorar, de construir. Y ahora, como diseñador gráfico, te digo que tienes muy claro el proceso, tienes muy claro el orden y tienes muy claro lo que es la disciplina dentro del proceso creativo. Muchas veces cometemos el error como diseñadores de confiarnos solo de nuestro talento, pero tú eres consciente del proceso que está detrás. Si sigues alimentando, como lo vienes haciendo, estos dos caminos, vas claramente a catalizar todo eso que ya tienes. La invitación es a que sigas manteniéndote así y claramente sigas compartiendo con todo el mundo y en todos los canales este proceso. Nuevamente la invitación es a que veamos la grabación de esta charla que quedará en nuestro canal de CUNCE. Ahí también, Violeta, te esperamos para que compartas en la caja de comentarios los enlaces, los portafolios con uno de tus profesores o directamente a nosotros, para que lo pongamos en el pie de página de ese video. Entonces, agradecer la visita de todos acá. Profesor Sebastián, yo creo que ya podemos pausar la grabación.